El Salvador ha sido históricamente uno de los países más peligrosos en el mundo, ya sea por el tema de la violencia o las pandillas, las cuales han tenido un reinado de terror en los habitantes salvadoreños. El miedo habitaba a la vuelta de cualquier esquina. Ser detenido por cualquier desconocido, madres llorando por la muerte de sus hijos, familias destruidas, futuros arrebatados, era cosa de todos los días. Se hacía la pregunta, ¿esto tendría un fin algún día? Y la respuesta, afortunadamente, fue sí. Se vio una clara evidencia del ver, juzgar y actuar en nuestro país, el cual mostraba una mala gestión por parte del gobierno, el caos que dejó la guerra civil, la cual es un claro ejemplo de violencia en El Salvador, donde la muerte era incluso peor o igual que hace un par de años. El paso ver aplicado al tema de la violencia nos invita a analizar detenidamente sus efectos en las familias, comunidades y mujeres. Cuando observamos la violencia en nuestra sociedad podemos ver cómo afecta a las familias. Muchos viven con miedo constante debido a la presencia de pandillas y la violencia que se genera. Esto crea un ambiente de inseguridad que afecta la estabilidad emocional y el bienestar de las familias. Además, la violencia impacta a las comunidades. En algunas zonas urbanas las pandillas controlan el territorio, limitando la libertad de movimiento de las personas y dificultando el desarrollo de actividades económicas y sociales. Esto genera un ambiente de amenaza y restricción que limita la calidad de vida de los habitantes. La violencia de género es otro aspecto muy importante a considerar. Las mujeres en El Salvador enfrentan altos índices de feminicidio y violencia doméstica. Esta violencia física, sexual y psicológica limita el desarrollo personal y profesional de las mujeres, generando una crisis de derechos humanos. Para comprender y abordar la violencia es necesario examinar las causas subyacentes: la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades educativas y laborales, la corrupción y la impunidad son factores que contribuyen a su perpetuación. Comprender estas causas nos permite tomar medidas concretas para promover la paz y la justicia en nuestra sociedad. Entrando a la parte de juzgar, como bien sabemos, el hecho de juzgar en este método se basa en el uso de observar, analizar y juzgar, como lo dice el propio nombre, en base a, claro, nuestros conocimientos, pero también en base a conocimientos o escrituras basadas en el Evangelio o la Biblia, dependiendo de las religiones. Ahora bien, ¿qué ejemplo podríamos poner hablando de la violencia? Podríamos colocar el ejemplo de la llegada de las pandillas al país. Como ya sabemos, la llegada de esto dio un gran golpe de violencia al país como tal, poniéndolo entre los primeros puestos de los países más violentos del mundo. Si nos vamos a Génesis, capítulo 6, versículo del 11 al 12, se menciona cómo fue la llegada, por así decirlo, de la violencia al mundo, y se encuentra una similitud de cómo la violencia no solo llegó al mundo como tal, sino que cómo llega no solo al país de El Salvador, sino que a otros países del mundo, dándolo así como un punto de vista más teólogo a cómo puede de un momento a otro cambiar eso pacífico a un ambiente de violencia. Para abordar el tema de la violencia en El Salvador es necesario que sea de manera sostenible e integral. También es necesario que se adopte un enfoque donde se combinen las diferentes medidas de prevención, represión y rehabilitación. También es importante invertir en un programa de prevención de delitos que aborden las causas subyacentes de la violencia, también como de la pobreza y de la falta de oportunidades económicas. También es necesario que se mejore el sistema judicial y la capacidad de las instituciones que hacen cumplir la ley. También es necesario hacer que haya participación ciudadana e inclusión social, especialmente en los jóvenes, ya que son los más propensos o los que más están en riesgo
de ser incluidos o metidos a pandillas. Pero gracias al nuevo régimen de excepción que se puso en 2022, poco a poco se va reduciendo esos índices de violencia que pueden haber, y gracias a eso puede que ahora El Salvador sea un país tranquilo y seguro. Para concluir nuestro tema, recordemos que es un problema serio que afecta a todas las capas de la sociedad. Se puede ver de varias formas, incluyendo la violencia de las pandillas, doméstica, estructural, entre muchas otras. Estos problemas están profundamente en la sociedad y están influenciados por factores como desigualdad social y económica y la falta de oportunidades. Para abordar estos problemas es necesario tener un enfoque integral que no solo trate de los síntomas de la violencia, sino que también de sus causas. Esto puede implicar una serie de estrategias, incluyendo la educación, la creación de oportunidades económicas, la reforma de las leyes, entre otras. Podemos ver que a pesar de todos los problemas que ha tenido el país, se ha visto una gran diferencia gracias al ver, juzgar, actuar sobre cómo de poco en poco la violencia se ha desaparecido de nuestro país para llegar a ser uno de los países que tiene más seguridad del mundo. Además, es crucial que nuestra sociedad, incluyendo el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, entre muchas otras organizaciones, podamos esperar lograr un cambio duradero y significativo en lo que es la lucha de la violencia en nuestro país, El Salvador.